Vamos a darle a grabar. Grabando. Déjame encender la cámara. Poner la cámara ahí. Compartimos pantalla. Me confirman si se ve. Por favor, alguien confírmeme si se puede ver la presentación. Sí, sí, Oliver, se ve y se escucha bien. Mira, si en un momento tú sientes que yo no estoy hablando, es que en el trayecto hay un lado que se pierde la señal de Maimón a, No, a Piedra Blanca. no hay problema. O sea, si tú dices Melvin, Melvin, y tú ves que yo no Ah, hablo, es que sí, es por eso. No, sí, sí, sí. Si yo digo tu nombre una vez y tú no hablas, lo paso a otra gente por si acaso. sí. Pues vamos a iniciar. Buenas noches, queridos estudiantes. Espero que se encuentren bien. Bienvenido hoy a su curso de operaciones básicas de programas de oficina. Como ustedes saben ya, mi nombre es Oliver Julián Peña, ingeniero en sistemas. Lo recuerdo, como esta es la segunda clase, a veces algunos estudiantes son malos para aprenderse los nombres y demás. Entonces, vamos a comenzar con una pequeña retroalimentación de la clase pasada para ver si alguno de ustedes me recuerda qué vimos. A ver, ¿qué temas tratamos? A ver si alguno me recuerda. Por aquí, maestro. Adelante, Winston. Bueno, en la clase anterior estuvimos tratando lo que es el procesador de texto, que es una aplicación informática para el tratamiento de texto, a diferencia de los editores de texto que manejan solo textos simples. O sea, de manera más sencilla, un procesador de texto, vimos que es una aplicación de software utilizada para la creación de cualquier documento imprimible, basado principalmente en texto, como cartas, artículos, informes, libros y revistas. Y que uno de los procesadores más usados, vimos lo que es el OpenOffice, el WordPad, Avi Word y Google Doc. Excelente. Entonces, bueno, ya Winston lo mencionó, pero de otra formita y más sencilla, ¿qué son los procesadores de texto ahí? Son aquellos, a mi entender, maestros, son aquellos que nos facilitan lo que es el proceso de escritura por medio a la PC, dentro de los mismos paquetes de Office que mencionaba el compañero, de Star Word, PowerPoint, etcétera. Exacto. Y el procesador de texto más usado en la actualidad. ¿Alguien recuerda cuál es? Sí, maestro, yo. Adelante, Wanda. El Microsoft Word. Exactamente, Microsoft Word. Bien, pues el tema que tenemos para hoy, la clase de hoy, es la creación de presentaciones educativas con PowerPoint. No sé si alguno ya ha interactuado, pero vamos a verlo ahora. Dentro de los resultados de aprendizajes de la clase, tenemos que al finalizar la clase de hoy, los participantes estarán en la capacidad de crear presentaciones desde cero con aspectos profesionales. Ustedes saben que es muy importante poder crear este tipo de presentaciones y más nosotros que somos profesionales y nos estamos desenvolviendo en esa área. Dentro de los beneficios que tiene esto es que PowerPoint te permite crear presentaciones visuales y atractivas que ayuden a comunicar tus ideas de manera clara y efectiva. Ustedes saben que como cada uno de nosotros trabaja en diferentes áreas y en algún momento vamos a tener que presentar nuestras ideas a un grupo de personas, ya sea empresarios, ya sea eh, posibles clientes o posibles inversores, de personas que van a invertir en nuestro dinero. Y esta es una forma de poder presentar estas ideas. También dice que es una herramienta flexible que te permite adaptar tus presentaciones a tus necesidades y estilo. PowerPoint es una herramienta que te permite
demasiado flexible. Te da la opción de tú crear presentaciones, videos, de tú agregarle, cambiarle los colores, el tipo de letra, agregarle música, poner transiciones, etcétera. Lo vamos a ver más adelante todo esto. Dentro de la importancia del tema de esta presentación de PowerPoint, tenemos que esta facilitará la comunicación afectiva de ideas y conceptos. Es una herramienta no solo que permite transmitir la información de manera clara y organizada y precisa, sino que también brinda una oportunidad de crear presentaciones visualmente atractivas y profesionales. Este es el plan de ejecución de la clase de hoy. Aquí pueden verlo. Ahí está el módulo, principio para la creación de impresión educativa. Tiene una duración de 30 minutos, tu profesor. Usted sabe que hoy la clase iba a ser a las 7, pero por algunos problemas técnicos la tuvimos que mover a las 9:30 y demás. Ahí está la metodología y demás que vamos a utilizar. Entonces, repasando un poquito las normas que vimos en la clase anterior, recuerden que tienen que tener levantar la mano para poder hablar, ser puntuales y tener el micrófono apagado. Esto solamente recordándola, porque como ustedes saben, la vimos ya en la clase anterior. Entonces, sin nada más que añadir, vamos a iniciar con esto. Vamos a iniciar esta clase con una pequeña frase reflexiva que dice: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. ¿Qué le deja a ustedes esta frase más o menos? ¿Qué ustedes opinan de ella? Cualquiera que quiera hablar. Yo, por aquí. Adelante. Bueno, esa frase nos deja dicho que para aprender hay que involucrarse en lo que uno quiere. Para aprender debemos involucrarnos, observar, tocar, ver, sentir, armar, desarmar, leer, etc. Es decir, que debemos involucrarnos en lo que nosotros queremos. Es así. ¿Alguien más? Bien, sin nadie más, continuamos. Entonces, nuestro tema principal de hoy es principio para crear presentaciones efectivas educativas. Entonces, cuando estamos hablando de presentaciones educativas, ¿qué es para ustedes una presentación? Una presentación electrónica, una presentación virtual. ¿Qué es para ustedes? ¿Qué opinan? ¿Alguien que quiera opinar? Bueno, una presentación electrónica viene siendo una herramienta que, que se utiliza para, como su nombre lo indica, para hacer presentaciones. Es una ayuda que esa herramienta nos da para uno, para facilitar lo que es digamos, el proceso de una exposición. Exacto. Esta herramienta nos ayuda, digamos, Sí, sí, nos ayuda a externar las ideas que tenemos, a presentarla de manera visual, la idea que tenemos. nos facilita el proceso Exacto. de una exposición. ¿Alguien más tiene alguna otra idea de lo que es una presentación? La presentación, para mí, es como cuando hacemos una presentación en PowerPoint, que podemos pues presentar un tema relacionado ya sea a nuestra área o algo que tengamos que presentar, ¿verdad? Exacto, es así. Entonces, en ese sentido, una presentación electrónica es una manera estructurada de presentar la información mediante apoyos de elementos multimedia. Ya saben que conocemos como elementos multimedia lo que es el texto, las imágenes, animaciones, música, video y demás. Enriqueciendo así la manera de nosotros transmitir ese conocimiento. O sea, esto va a enriquecer la forma en que nosotros vamos a transmitir la idea que teníamos.
Dentro de los antecedentes de las presentaciones electrónicas tienen su origen en el clásico uso de la diapositiva fotográfica, que se usaban en exposiciones y presentaciones de negocios, en academias y regularmente en exposiciones científicas, la cual se explicaba, se presentaba la foto y alguien explicaba o narraba la información de la presentación mientras esta era apoyada visualmente. Posteriormente a esta técnica fue complementada con la incorporación de música y de narraciones con las explicaciones grabadas en un cassette de audio y con la combinación de dos o más proyectores para obtener alguna sencilla transición o animación. Ahora mismo, con presentación educativa, no es más que una sucesión de diapositivas o slide, como se le dice en inglés, que supone otra forma estructurada de información para mostrar. Las presentaciones tienen algunos principios. Tienen algunos principios de una buena presentación. ¿Quién me ayuda leyendo el primer principio? Yo, maestro. Adelante. Claridad, ofrecer los contenidos de forma comprensible y lógicamente ordenada. Exacto. Tenemos también el principio de legibilidad, tanto el contenido como el diseño, huyendo de formulaciones y propuestas abstractas. Por ejemplo, la propia palabra abstrusa, que es incómoda de leer. ¿Quién lee el tercero? Lo leo yo, maestro. Adelante. Dice que la simplicidad es preferir diseños sencillos, sin artefilios decorativos. Creo Exacto. que si usted me deja dar una breve explicación de mismo, creo que domino un poquito Sí, esa parte. adelante. En las presentaciones de PowerPoint, principalmente en la diapositiva, creo que debemos ser un poquito enfáticos y cuidadosos. Al momento de seleccionar una planilla, el tipo de letra, los fondos, las decoraciones. ¿Por qué? Porque puede ser que eligiendo de mala manera ese tipo de elementos, la información principal se perdería para el lector. Sí, es correcto. Hay veces que queremos poner una presentación tan vistosa, agregándole complementos como GIF, imágenes animadas y demás, que la persona que nos está escuchando a nosotros poner pierde el enfoque de lo que nosotros nos estamos diciendo y simplemente se concentra en esas imágenes que tenemos ahí. Por eso la simplicidad a veces es mejor. Y por último, el último principio es la concreción, que es ya abordar los temas directamente, sin digresiones. Es decir, si yo voy a hablar de los principios, simplemente pongo los principios, no cuento una historia anterior para llegar a los principios. No sé si me di a entender. Sí, es simplemente ir al grano, ir al punto del título. Entonces, ¿por qué atención, axioma? Una presentación es un complemento de una exposición oral, no un sustituto. Es decir, cuando nosotros tenemos una presentación, no es que todo lo que vamos a decir lo vamos a plasmar en la presentación, sino que esta es un complemento, es una ayuda que vamos a tener, es una guía que nos va a permitir poder externar mejor lo que vamos a hablar y que el lector, el oyente, el estudiante pueda concretarlo mejor. No es simplemente que vamos a plasmar todo aquí y vamos a leerlo de pie a pa. Para hacer una buena presentación y seguir los principios, debemos aprender sobre la tipografía, la teoría del color y la composición. La tipografía es es bueno conocer la fuente tipográfica y estilo. Ayudará con la legibilidad de la presentación. La teoría del color ayuda a elegir las paletas equilibradas que armonicen entre sí y no saturen la vista. Ustedes saben que hay veces que dicen, no, cuando ustedes van a hablar, por ejemplo, de comida, utilicen colores pastel. O, por ejemplo, cuando ustedes van a elegir el fondo de una presentación, no utilice fondos chillones, por ejemplo, un amarillo patito o un azul claro. ¿Por qué? Porque después va a ser incómodo para el lector estar viendo. Y ya por último, la composición, que es la distribución de elementos sobre el plano, para que la presentación no sea un tuntún revolucionario. O sea, un total
una total de un revoltillo total, por decirlo así. En cuanto a la tipografía, debe ser clara y bella en aras a la comunicación. Vamos a hablar un poco de las tipografías ahora. Tenemos lo que son las fuentes tipográficas. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar sobre las fuentes tipográficas? No. Bien. Y maestro. Ah, sí. ¿Qué usted ha escuchado, Wanda? Bueno, he escuchado que las fuentes tipográficas son, por ejemplo, como un estilo de letra. Exacto. Los tipos de letras se denominan fuentes y existen muchas clasificaciones, pero estas cuatro que le tengo aquí son las más importantes. Tenemos lo que son las tipografías lineales, que son lo que dice, por ejemplo, Palo Seco o Sans Fe. Son las más legibles y no poseen ninguna terminación ni adorno. Si ustedes se fijan aquí, en la número 1, en el recuadro número 1, son ese tipo de tipografía que son sencillas y legibles. Tenemos las tipografías clásicas, que es la número 2, que ahí tenemos la Times Roman y demás, que son las que son asociadas a los textos impresos. Es decir, son esas tipografías que se suelen utilizar para las impresiones, por ejemplo, Times Roman, Calibri, Arial, y estas al final poseen unas terminaciones llamadas gracias. Si ustedes se fijan aquí al inicio de cada letra o al final, tienen como una pequeña rayita abajo en cada borde. A esa pequeña rayita se le llama gracia. Si ustedes se fijan, las lineales no la tienen. Tenemos las tipografías que son caligráficas, que esas son las que quieren imitar la escritura manual. Por ejemplo, tenemos eh, ese es un ejemplo que está ahí. Hay tipografías muy comunes en esta. Eh, Tenemos también la tipografía decorativa, que son ese tipo de tipografías especialmente diseñadas para titulares, para conseguir ese efecto específico. Tenemos ahí un ejemplo de este tipo de tipografía. Si ustedes se fijan, es un abecedario mucho más sofisticado, más elaborado, con artes eh, y terminaciones y adornos mucho más elaboradas. Como aquí lo dice, se utiliza especialmente para titulares. Ahora vamos a ver unos ejemplos más adelante. Aquí vamos a ver, por ejemplo, ¿quién me ayuda a leer en la tipografía lineal? Yo, Adelante, Wanda. las lineales, recomendadas para todos los elementos de texto de una presentación, particularmente recomendada para el texto de párrafo. Exacto. Son esas lineales, son las que están recomendadas para los textos de párrafo y cortas. Las clásicas están aconsejadas para los elementos de texto de una presentación, aunque deben preferirse las lineales. Si se combinan con lineales, dejarán una clásica para titulares. Las caligráficas para elementos de textos ocasionales o en presentaciones educativas muy específicas. Por ejemplo, la cómic para utilizarse en una presentación para niños porque es llamativa para los niños, pero nunca para personas adultas porque ese tipo de letras a los adultos les van a parecer muy infantiles y no debe utilizarse para textos de párrafo porque va a ser tan incómodo de leer que va a ser ilegible o va a tener poca legibilidad. Y por último, las decorativas son ocasionalmente para titulares y se recomienda prescindir de este tipo de tipografía decorativa que sean demasiado exageradas. Ya vimos este ejemplo aquí en la parte número 4, que son muy exageradas. Aquí tenemos unas imágenes con ejemplos. Es la misma imagen, el mismo párrafo, pero en cada una usted va a encontrar un tipo de tipografía diferente. En estos dos, en el primero tenemos la lineal y en el segundo tenemos la clásica. Miren cómo se ven. Y en estos dos tenemos las otras dos. Vea cómo qué tal se ve. Que tenemos la caligráfica, que son las que quieren imitar ya la cursiva y demás. Miren.
Hay veces que si usted, por ejemplo, utilizan este tipo de letras, para todo el párrafo no se va a entender. Bien, ahora vamos a hablar de los colores. Hay colores que atraen por su gracia y otros que se rechazan con enfado. Eso es una pequeña frase. Efectos psicológicos de los colores. Eso es una pequeña imagen que habla de los efectos psicológicos. Dice que el rojo da energía, poder. No sé si ya ustedes lo han escuchado. Que el amarillo da emoción, estimulación. Que el verde frescura, prestigio. El azul confianza, calma. El negro da formalidad, elegancia, misterio. Y el blanco da pureza, paz. Esa es la teoría del efecto psicológico de los colores. Entonces, en este sentido, ¿quién me ayuda a leer un poquito por ahí? Bueno, dice minimiza tu paleta. Pero puedo ayudarle a leer. No, no, para la otra ya le vamos a dejar Wanda. A ver. En este caso dice minimiza tu paleta. Utiliza el mínimo número de colores posible para tus presentaciones. Una paleta con 2 o máximo 3 colores está bien. Hay veces que queremos hacer presentaciones que queremos poner el título azul, la letra negra, las imágenes roja, amarilla, verde. Entonces tenemos una paleta de colores. Lo que se conoce como paleta de colores son esos colores que se utilizan para una presentación. Entonces, a ella se le pueden añadir el blanco o el negro, preferiblemente, evitando su forma más pura. O sea, el blanco puro y el negro puro, porque se ven demasiado. Entonces, lo ideal es que la paleta de colores sea de máximo 3. Por ejemplo, tenemos morado, azul y rojo. Podemos poner eso morado, azul y rojo añadido con el blanco y el negro. Imagínese un fondo que sea azul con algunas ramitas moradas y tocas rojo y la letra y los títulos blanco y negro. Ya esa sería una composición de una paleta de colores. Entonces ahora aquí, Wanda, el segundo consejo. El segundo. Ujú, No colores las diapositivas. ujú. Dice que dispongas de una gama prácticamente infinita de colores. No significa que tengas que utilizarlos todos y en todo momento. Aunque todos los elementos de una diapositiva pueden ser coloreados, no por ello estás obligado a hacerlo. Recuerda que, como en el caso de las tipografías, menos es más. Exacto. Aquí, por ejemplo, tenemos el mismo caso. Tenemos 2 ejemplos. En el ejemplo de arriba, si ustedes se fijan, y el de abajo es el mismo texto. Pero de arriba tenemos una imagen amarilla con negro. Otra imagen del otro lado con la franja roja, las letras negras, el autor amarillo, las comillas azules y la tipografía. Aquí otra franja de otro tipo de azul y la tipografía de otro color rojo. O sea, en esa sola imagen tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colores diferentes. Sin embargo, la tipografía de abajo, si ustedes se fijan, solamente tiene una imagen gris con negro, que ahí van 2 colores. La tipografía azul van 3. Y como recuerdan que dice que siempre los 3 colores se pueden alternar con blanco y negro, tenemos un fondo blanco con la letra negra. El color de las comillas y el de la franja es el mismo azul, por tal razón no cuenta. Y la tipografía y el tono de letra también es el mismo, o sea, el fondo blanco y la tipografía blanca también es el mismo tono. Entonces, esa es la diferencia entre saturar y no saturar una diapositiva con los colores. Entonces, ¿quién me ayuda a leer el tercer consejo? Yo, profe. Adelante. Dice que evita los colores puros. El tercer consejo. Ujú. A menos que busques específicamente ese efecto. Procura no usar los colores en su máxima luminosidad. Muévete
un par o tres de tonos a la izquierda o a la derecha de la rueda cromática o modifica el valor tonal de color. Exacto. Los colores puros recuerdan las paletas antiguas, cuando los monitores no podían mostrar más de 16 colores. Además, vibran con facilidad y agotan la vista del espectador. Correcto. Eso es básicamente no usar los colores puros. En vez de usar, por ejemplo, este amarillo, que es un amarillo chillón, podemos usarlo un amarillo más degradado o menos, o más opaco, más, un poquito más, pero no el chillón. Bien, vamos a continuar, que ya nos quedan 10 minutos. Las paletas monocromáticas son valoradas por la posibilidad de usar paletas monocromáticas. Esto es una variación tonal de un mismo color. O sea, la variación, el mismo color varían de tono. Aquí tenemos un ejemplo de diferentes tonos de azul y de diferentes tonos de amarillo. Y cuidado con el contraste. Los colores complementarios y cercanos a ellos contrastan entre sí. El contraste es necesario en caso de que la reacción de los colores de fondo, pero no hay que extremar la precaución. Aquí tenemos diferentes ejemplos de lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, un fondo blanco con la letra negra está bien, porque la letra resalta y viceversa. El fondo negro, la letra blanca. Y así tenemos diferentes ejemplos. En contrario, aquí tenemos otro ejemplo que no combinan. Por ejemplo, un fondo verde chillón con una letra blanca casi no se ve. Lo mismo si es amarillo, amarillo puro. O un fondo, por ejemplo, rosado oscuro con morado, tampoco se ve. La letra no se percibe. Entonces, la alternativa al buen diseño es el mal diseño. No existe el no diseño. En cuanto a la composición es la combinación de dos diferentes elementos que se consta de una diapositiva en aras de la eficacia. La composición comprende el conjunto de reglas de orden de espacio visual. Muchos de los conceptos de la composición son psicológicos. Entonces aquí tenemos los diferentes tipos de composición que son simétricas, desigual y centrada. También tenemos las verticales, horizontales y diagonales. Esas son más la forma en que se componen las presentaciones. Las verticales pueden ser simétricas, desiguales o centradas también. Esto es una composición en la práctica. Tenemos diferentes ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos horizontalidad, tenemos verticalidad. Si ustedes se fijan, en la horizontal va de izquierda a derecha, en la verticales van de abajo hacia arriba, en la inclinación van de abajo hacia arriba, y las combinadas son diferentes conceptos de todas. Entonces, es bueno equilibrar la composición, procurar que estos elementos respondan de una manera, en un esquema positivo. Las imágenes pueden ser elementos compositivos. Usar imágenes a veces en la diaposición sobre una pantalla completa como núcleo de una diapositiva es una buena idea a veces. Ten en cuenta que esta posee su propia composición y la letra que uno tiene que poner tiene que cuadrar con esa composición de la imagen. Entonces, queridos estudiantes, ¿hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Para mí es muy claro, maestro. Excelente, sí está todo claro. Está todo claro, maestro. Perfecto. Entonces, como está todo claro, vamos a hacer una pequeña evaluación didáctica de lo que acabamos de ver. Aquí tenemos una serie de preguntas que la vamos a ir respondiendo una a una. Entonces, son los principios a seguir para crear una buena presentación educativa. Tenemos claridad, simplicidad y cohesión, legibilidad o todas las anteriores. Todas las anteriores, maestro. Todas las anteriores es correcto. Entonces aquí tenemos los tipos de fuentes que son más legibles y no poseen terminación ni adorno. Son las clásicas, las lineales, las caligráficas o las decorativas. Ahí son Las lineales. las lineales, correcto, Wanda.
Y el tipo de fuente que solo ocasionalmente se utiliza para titulares, ¿cuál fue? ¿Cuál dijimos que era? Las, Clásicas. no, las decorativas, que Ok. solamente se utilizan para los titulares. Ven, aquí tenemos otra pequeña pruebita. Son una manera estructurada de presentar la información mediante el apoyo de elementos multimedia. ¿Quién se acuerda? Tenemos, La presentación electrónica. correcto. Entonces, es la combinación de los diferentes elementos que consta una diapositiva en área de la comunicación, estética y demás. Lo acabamos de ver casi ahora. La composición. Sí, excelente, Wanda. Y no son más que una sucesión de diapositivas que suponen otra forma de estructurar la información para mostrar. Presentaciones educativas. Correcto, excelente. Sí mismo me gusta que estén prestando atención. Bien, ¿qué me resumo lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué me dice que hemos visto hasta ahora? ¿Alguien me menciona que hemos visto? Comenzamos, hemos visto qué son las presentaciones electrónicas, los tipos de tipografía que existen y sus clasificaciones. Nosotros vimos que para hacer buenas presentaciones debemos conocer la tipografía, la teoría del color, la Exacto, composición. Vimos los principios de una buena presentación, como son la claridad, la legibilidad, simplicidad, concreción y finalmente las fuentes tipográficas, como son las lineales, clásicas, caligráficas y decorativas. excelente. También vimos la composición, cómo se compone, vertical, horizontal y de forma diagonal. Bien, entonces, al principio vimos este resultado de aprendizaje. Dice que al finalizar la clase, los participantes estarán en la capacidad de crear presentaciones desde cero con aspectos profesionales. ¿Ustedes creen que se alcanzó ese resultado? Sí. Sí, Sí, maestro, se logró. se logró, eso es lo importante. Entonces, para la próxima clase, vayan investigando sobre las hojas de cálculo, especialmente Excel, es el tema que sigue, y ténganlo pendiente por ahí, así que vayan anotándolo. Y ya quiero despedir la clase con la siguiente frase. Los momentos finales de una experiencia terminan en el recuerdo que conservamos de la misma. Entonces, ya para finalizar, quiero ya hacer una pequeña evaluación, que ya sea autoevaluación y una coevaluación de ustedes hacia mí al hacer la clase. En lo personal, me gustó la clase, me gustó la participación, la interactividad que hubo. Sentí que se hizo bien, sentí que se abordaron todos los aspectos. En uno más que otro tuvimos que acelerar un poquito más por el tiempo, pero sentí que se hizo bien. Entonces ya de parte de ustedes, De mi parte, yo puedo decir que me gustó también cómo presentaste la clase. Siento que dentro de los criterios, pues puedo decir que lo cumpliste todos porque hiciste la retroalimentación del tema anterior, de la clase anterior que se había impartido. Hablaste sobre el beneficio del curso, un desarrollo muy bien. Y ya al final también presentaste el tema que se va a ver en la próxima clase. excelente. Lo hizo bien, maestro, con un buen, excelente dominio del tema. Perfecto, muchas gracias. Sobre todo cumplimos con el tiempo establecido. Ya nos quedan unos 50 segundos. Así que sin nada más que hablar, damos esta sesión de clase por terminada y nos vemos en el próximo día. Buenas noches. Buenas noches.